martilleros y corredores públicos de Quilmes de Varela. Habíamos hablado con él el otro día por este tema de la batalla judicial que está llevando adelante el colegio a nivel provincial contra la empresa Remax Argentina. Que vemos que hay mucha promoción de Remax, que te llaman y que te venden y que te igual. Ustedes tienen objeciones a este tema de Remax. Vamos, te pido por favor que reiteres por qué. ¿Cuál es el riesgo, ¿no?, de contratar a través de Remax una propiedad, un alquiler, de comprar, de vender? Correcto. Tres aspectos fundamentales para que se entienda. La figura de las franquicias profesionales en este país no está reconocida. Sí, en otros países Remax funciona y a veces viene la confusión, pero la normativa legal de nuestro país y en particular la normativa legal de la profesión del martillero y corredor público no reconoce a las franquicias y en general ninguna profesión se puede franquiciar. Para que se entienda, ni el médico, ni el abogado. Porque el martillero, el corredor, bueno, tiene, digamos, tiene que tener un título, una matrícula, tiene que estudiar, tiene que prepararse. Bueno, el otro aspecto, ya entrando a las particularidades de nuestra ley, tenemos que no se puede realizar la actividad inmobiliaria, no se puede asociar a una persona que no está habilitada para tal fin. Es decir, un corredor público se puede asociar, sí, a otro corredor, ¿sí? Pero no con un tercero ajeno. Acá la empresa madre argentina, SRL, que brinda los servicios, ninguno de sus asociados son corredores públicos. Por otra parte, el corredor público que trabaja para esta franquicia, más allá de estar en coalición, como decíamos, que es una profesión que está franquiciada, está prestando el nombre. De alguna manera es una figura de prestanombre a una empresa, a una marca, porque de alguna manera está compartiendo su difusión, su frente, su emblema, su logo, su denominación con una empresa que no está habilitada para tal fin. Y por último, la tercera figura, que está totalmente reñida con nuestra legislación, es la del agente inmobiliario, que directamente no es una figura que existe en nuestra legislación. Entonces, a veces hay oficinas que tienen 15, 20, hasta 80 o más agentes inmobiliarios. Es decir, ¿por qué? En definitiva son empleados que los hacen figurar como agentes inmobiliarios. En realidad, más que empleados, es así. Es decir, esto es una figura, diríamos, piramidal. Es un sistema de comercialización americano, el mismo sistema que se aplica a lo mejor para una determinada marca de ollas, cosméticos, marcas. Entonces, ¿qué pasa? Toman a la venta de la propiedad de forma industrializada. Sacan gente inescrupulosamente a hacer producción. Por cada casa que captan, ellos ya ahí tienen un porcentaje en el caso que de la oficina de donde dependan se comercialice, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Son gente que tiene un curso, lo largan a la calle, es la que te asesora, es la que te va a ver una casa, es la que tasa. Y bueno, ahí claro, entramos a tener un riesgo de todo tipo y de toda magnitud, por tanto y en cuanto se está tratando de una persona que no es profesional, no es idónea. Claro, perdón Pedro, se entendería de esto que Remax no compatibiliza con el régimen jurídico, el contexto jurídico de lo que tiene que ver con los alquileres en Argentina, en nuestro país. Efectivamente, con toda la actividad profesional en general y en particular la actividad inmobiliaria, que es a lo que se dedica Remax, ¿no? Bien, bueno, llegaste justo porque hoy parece que hay acuerdo de una mayoría en el Congreso, en diputados. Se viene debatiendo hace muchos meses el tema de la modificación de la ley de alquileres. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Ustedes vienen siguiendo este tema con mucha preocupación porque no, me imagino, te pregunto antes, ¿no? Hay mucha gente que es reticente a ofrecer su casa para alquilar, ¿verdad? Sí, fundamentalmente con la salida de la 27.551, que fue la
ley que ahora se quiere modificar a partir del 1 de julio, entró en vigencia del 2020, pensemos que ahí estábamos en plena cuarentena, Sí. sin actividad, casi todos los rubros y eso, bueno, ahí sacan esta ley y lógicamente en un contexto de incertidumbre sanitaria, en un contexto que ya venía una crisis económica a partir de abril de 2008 en adelante, con una tradición inflacionaria como en la Argentina, que después los hechos al día de hoy dieron ampliamente la razón, porque se exacerbó, se aceleró. Entonces, frente a ese contexto, al dueño le decía, de 24 meses pasar a 36 con un ajuste solo anual y que ese índice de ajuste lo iba a elaborar el gobierno. Entonces, lógicamente, se prendieron todas las luces de alarma y mucha gente retiró por precaución, por prudencia, por temor, por lo que fuere, porque ya no le convenía su propiedad del mercado local. Esa merma, esa reducción muy notoria del número de viviendas jugó en contra del locatario o inquilino, porque se vio con muchas menos posibilidades para comparar, para buscar, para conseguir, y la consiguiente suba de precio. Bueno, mucha menos oferta. Claro. Menos propiedades en alquiler. Claro. Ahora, y lo que ustedes, o lo que vos sabés concretamente de esta reforma y de esto que se estaría aprobando, ¿qué datos tenés y qué opinás? Bueno, hasta el momento lo que se logró, en principio teníamos de todo el tratamiento de las comisiones allá en el mes de mayo, que finalmente habían, con una suerte de síntesis, salido 3 proyectos, uno en mayoría y 2 por las minorías. Los 2 por las minorías tenían muchas similitudes, muchas más que pequeñas diferencias, digámoslo así. Precisamente hoy ya se aunaron esos 2 proyectos de minoría y entonces se presentaría a la Cámara de Diputados 2 proyectos. El del Frente de Todos y que termina siendo el de Juntos por el Cambio más el interbloque federal, sí, y algún mini bloque más que se asoció a él. Bien, independientemente de lo que resulte, ¿ustedes consideran que hay que volver a los 2 años? Sí, consideramos que hay que volver a los 2 años. Frente al contrato de 3 años, si vos me decís 3 o 2, bueno, preferible toda la vida 2, por cuanto le va a dar un poco más de certidumbre al propietario. Bien. Y con respecto al tiempo, al periodo de aumento, ¿no? del alquiler, ¿qué sería lo óptimo? ¿Cómo sería el acuerdo ese? Mira, yo te retrotraigo a antes del 2020, cuando el régimen anterior, sí, y cuando empezó ya en el 2018, 2017 a tratarse esta posibilidad de modificación. Y nosotros demostramos con números concretos que cuando se hacía el llamado aumento predeterminado, escalonado, que vos al principio del contrato decías, tengo, por decir algo, 6 meses de 20, 6 meses de 24, sí, 6 meses, hasta terminar, eran 4 aumentos y era de 6 meses y el contrato en 24 de duración, ya sabías desde el primer día al último lo que ibas a pagar. Y esa sumatoria en porcentual, no probado en un año, en varios, daba siempre por debajo de la inflación anual. Entonces era pagable por el inquilino, tranquilamente. Hoy tenemos un fenómeno que es el siguiente. Desde hace un tiempo vos viste que la modalidad de los aumentos salariales se ha codificado. Cuando te dicen tal sector consiguió un 50% de aumento, sí, pero entonces 50 terminan pagándoselo los primeros meses del otro año. Quiere decir que se licúa completamente. Si eso lo contrastás con un solo aumento anual, que de un día para el otro, cuando se cumplen los 12 meses, hoy, por ejemplo, ya te representa cerca de un 57%, ¿cómo haces, inquilino? Bueno, creo que el proyecto estipularía que se puedan hacer modificaciones trimestrales o ponerse de acuerdo, ¿no? En realidad se está hablando de ajustes semestrales y
con convenio de partes, a convenir entre las partes en cuanto a qué ajuste usar o qué modalidad para la suma. Puede ser predeterminado, cooperante, puede ser por algún índice, una mezcla de índices. Y yo puedo acordar, por ejemplo, pregunto, ¿no? En base a aquel contrato anterior, sí, bueno, mira, vamos a poner el precio de lo que aumente la nafta, como yo decía, bueno, una jubilación mínima o 2 jubilaciones mínimas de acuerdo a la propiedad. Digamos, si yo me pongo de acuerdo con el inquilino, nadie creo que me lo podría llegar. Debería ser así si se vuelve, Dios quiera, a la libertad de contratación, que es lo más razonable. Porque, ¿qué pasa? Si no, hoy no puedes. En materia de viviendas. Hoy no lo puedes hacer. No. Hoy en materia de viviendas estás obligado a un solo ajuste anual. Ahora vos fijate, venimos, decíamos, de la pandemia, de la cuarentena, lo que golpeó acá en Argentina 5 meses de inactividad. Muchos comercios cerraron, muchos locales vacíos. Sin embargo, poco a poco el comercio empezó ya poco a moverse, todavía no está recuperado ni ahí, pero empezó. Y fíjate que todos los que alquilaron en la faz comercial no hay problemas. ¿Por qué? Porque esta ley que hoy todavía está en vigencia, si bien obligó a la vivienda a un solo ajuste una vez al año, dejó en libertad de acción al resto de las locaciones fuera del destino habitacional. Y precisamente se ponen de acuerdo, pactan, algunos, por ejemplo, con el aumento de la mercadería que comercializan, que les entonces más afín y no se ven tan, digamos, descolocados. Y eso hizo que la cuestión, aún en momentos muy difíciles, camine bien. Bueno, también el proyecto habla de darle algún beneficio al propietario que ponga su casa en alquiler, ¿no? Que esto también creo que sería un aliciente. Sí, hay una, digamos, exención del impuesto a los bienes personales. Siempre, ahora sí, acá siempre hablamos de la locación con destino habitacional. Sí. Después al impuesto a los débitos y créditos, y al margen de eso, un fomento para aquellos que vuelquen las unidades en alquiler o compren para alquilar o construyan para alquilar. Bueno, yo te agradezco mucho esta primera visita. Te voy a invitar para otra charla porque hay mucho para hablar sobre esto. Sí. En un Quilmes que parece que es caro para comprar, ¿no? Te dejo ese título y me contestame brevemente si no. ¿Quilmes es más caro que sobresale? Vos sabés que históricamente Quilmes y yo profesional desde el año 76 a la fecha, si me decís por qué, te digo que no sé, pero lógicamente la respuesta profesional es si el mercado lo convalida. Claro. Es porque y lo otro, pero Quilmes fue, termino, sí, más caro que, por ejemplo, Belgrano, históricamente. Los departamentos centro. ¿Y ahora qué pasa con Berazategui? ¿Es más caro Quilmes? ¿Cómo está? No, Quilmes sigue prevaleciendo en los valores, a pesar de que Berazategui lógicamente ha crecido mucho. Bueno, y hablamos después también de cómo está el trabajo de ustedes, la actividad, qué pasa si hay compra, venda. Gracias por esta primera visita. A ustedes, Alfredo. Muchas gracias, que sigan bien. Muy bien, Alfredo Lavalle, presidente del Colegio de Martilleros y Contadores Públicos de Quilmes, Berazategui y Varela, está hablando, bueno, sobre este tema preocupante que tiene